El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque y como has visto en el cartel que anuncia el programa, poníamos las inmobiliarias. Bueno, una figura que en los últimos tiempos ha cogido mucho protagonismo debido, bueno, pues a esa falta de viviendas, tanto para alquilar como para comprar o para vender. Bueno, la inmobiliaria es una figura que aparece ya hace bastantes años. Y bueno, yo creo que a veces se tiene mal concepto de esta figura, bueno, por la gente de a pie, ¿no? Porque algunos opinan que, bueno, es un intermediario, otros que están ahí para chupar beneficios. Y bueno, para hablar de las inmobiliarias tenemos a dos agentes inmobiliarios. A mi izquierda, Aurelio Lorenzo Casimiro. Buenas noches, Aurelio. Hola, buenas noches. Y a mi derecha tenemos al otro agente inmobiliario que es Javier Santana. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bien, ellos aparte de ser agentes inmobiliarios son escritores, bueno, han tenido ocasión de estar por aquí, por esta casa, y para nosotros es un placer tenerlo. Javier, las inmobiliarias. ¿Esta figura qué representa? Uh-huh. Bien, bueno, yo más que hablar de las inmobiliarias en sí, hablaría de lo que es la figura del inmobiliario, ¿no? Vale. Que es el que está ahí al pie del cañón, porque bueno, las agencias inmobiliarias lo que pretenden es dar un servicio pues a aquellas personas que realmente necesitan del asesoramiento y de conocer bien cómo es el proceso, ¿no? Y un poco darte la seguridad, pero el inmobiliario es el que está ahí al frente, ¿no? Ya en alguna ocasión hemos hablado sobre ese tema, sobre la figura del agente inmobiliario, que es el que está ahí, el que tiene que ingeniárselas para intentar llegar a esa persona que necesita de ayuda, necesita de asesoramiento para poner en venta su propiedad. Aunque parezca mentira, todavía hoy hay mucha gente que tiene lagunas con respecto a cómo se ha de llevar el proceso. Personas que cuando hablas por primera vez dicen, no, mi casa está totalmente en regla, está todo correcto. Y cuando te adentras en la documentación, pues empiezas a ver que hay un montón de cosas. Ni inscrita en el registro. A lo mejor está inscrita, pero figura como obra en construcción y dice, no, está totalmente legalizado, no, mira, está en construcción, no, pues en mi casa está terminada, ya, pero es que te saltaste algunos procesos y bueno, tienes que actualizar ese tema, entonces se ven muy sorprendidas, ¿no?
Luego después sí, ciertamente existe el inmobiliario, o sea, yo llevo 17 años en el sector y ha habido de todo, como se suele decir. O sea, hay personas que te agradecen el servicio, que cuentan contigo una y otra vez, que te recomienden, y otras personas pues que te ven como un mero especulador, que estás ahí para aprovechar las circunstancias de que tiene una necesidad y tú estás ahí para llevarte un dinero, ¿no? Pero bueno, afortunadamente con el paso del tiempo hay mayor conciencia con respecto a la importancia de la gestión de esa intermediación de ese agente inmobiliario. De hecho, ya existe incluso en el gobierno de Canarias un registro para darte de alta como API, ¿vale? No todo el mundo lo hace porque el principal, digamos, problema es que nuestra profesión no está regulada, ¿no? O sea, a nivel estatal. Es decir, no existe un colegio de agentes inmobiliarios, no existe un registro, no existe, o sea, cualquier persona se puede meter o sea, a llevar una gestión sin tener ni idea, ¿no? O sea, pero bueno, gracias a marcas como la cual yo represento, que es Remax, pues ha ido creando un poco de conciencia, formando a los agentes inmobiliarios y bueno, la figura hoy está un poco más clara, ¿no? O sea, es decir, o sea, la gente sabe cuando necesita acudir a un asesor inmobiliario los motivos por los cuales necesita. Ya no solamente el que quiere vender, sino inclusive el que quiere comprar, que no es la primera vez que llega por la oficina y te dice, oye, mire, quiero comprar la casa, pero realmente necesito de que alguien me oriente, porque no es solo y exclusivamente llegar al banco y que me digan si puedo comprar o no puedo comprar una hipoteca, ¿no? ¿Qué más requisitos necesito, ¿no? A nivel de solvencia, etcétera. Entonces, la función del inmobiliario está ahí, desde la A hasta la Z. Y como también te he dicho en otras ocasiones, nosotros somos los que iniciamos el proceso, creamos un flujo de negocio en el entorno, porque gracias a esa función del agente inmobiliario hay otro tipo de empresas que también que se benefician, desde empresas de publicidad, de marketing, gestorías, el notario, las entidades financieras inclusive, y bueno, un sinfín de personas que están, o de empresas que están ahí, que van de la mano con el asesor inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, las inmobiliarias están para dar ese servicio, aunque todavía pueden haber personas que piensen que están ahí solamente para especular, pero no es el caso. Aurelio, en este sector me imagino que hay mucho intrusismo. Hay gente que ni siquiera está en la inmobiliaria y se dedica a comprar y vender casas. ¿Esto perjudica a la profesión? Sí, por supuesto. Al ser, como bien decía Javier, una profesión que no está regulada en casi ninguna provincia del país, salvo excepciones, pues se dificulta el trabajo de las personas que quieren hacerlo con la debida profesionalidad y con la formación adecuada. Entonces, en base a eso, pues tenemos esa dificultad para que las personas nos vean de la manera que tienen que vernos, ¿no? De todas formas, la preparación que tenemos y que nos lleva a formarnos, llega el momento en el que el cliente empieza a confiar en ti para esa primera operación, para las sucesivas y para las personas que tienen en su entorno, ¿no? Llegas a ser el asesor inmobiliario conocido para él, con lo cual llega el momento en el que ellos siempre estás para ellos como persona y no como empresa. Aunque las empresas son importantes, porque una empresa de prestigio como para la que nosotros trabajamos nos da el respaldo de todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. El mercado ahora está loco. El mercado
Está, bueno, hay el que vende carísimo, el que compra no quiere comprar o quiere un chollo. ¿Eso cómo se arregla? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, en el sentido de que todos van arrimando el ascua a su brasero, como se suele decir, pero hay que hacer un buen planteamiento tanto a la persona que compra como a la que vende, para que no haya ningún desequilibrio. Ciertamente intervienen muchos factores. Está el factor bancario, está el factor, digamos, de las personas que quieren por su propiedad lo que no vale, y también está el factor de la persona, como bien decías, que quiere oferta, pero bueno, en definitiva, lo que hay que hacer es un buen trabajo, un trabajo que se vea reflejado que tú has trabajado para que esos honorarios queden reflejados en el trabajo que tú has hecho, porque aquí el problema mayor que suele decir la gente es, bueno, pues prácticamente han ganado por enseñarme una casa, y prácticamente pues ese es el menor de los trabajos que podría haber hecho prácticamente un niño pequeño. Hay que observar la documentación, esos excesos de cabida que suelen observarse en muchas partes de la ciudad, entender esa documentación, entender ese plan de marketing, entender ese ACM primero, y cuando tú has hecho todo el proceso de la A a la Z, como decía Javier, entonces puedes estar satisfecho de haber hecho un buen trabajo que llega a su fin, que es la notaría, y están contentos clientes, compradores y vendedores. Hablamos de alquileres. Los alquileres se han puesto intocables. Las viviendas vacacionales han fastidiado los alquileres. ¿Cómo va esa historia? Está bien que me hayas hecho también esa pregunta, ¿no? Bueno, lo del alquiler vacacional surge también como una alternativa de negocio, ¿vale? Claro, no es lo mismo rentar tu vivienda en un piso de larga temporada y cobrar un alquiler medio, a que sepas que día a día, semana a semana puedes rentabilizar, aunque después fiscalmente tenga también sus pormenores, ¿no? Pero bueno, las personas que destinan su propiedad a ese tipo de alquiler no suelen ver tanto el obstáculo, sino como el beneficio que puede obtener. Tenemos una ley de vivienda, ¿vale? Con respecto también a lo que le hablaba Aurelio, la parte política también influye, ¿no? Tenemos una ley de vivienda que dificulta el poder acceder a una vivienda en alquiler por la inseguridad que genera. Eso no lo estamos encontrando ahora mismo. Nosotros ahora mismo hemos sido perjudicados, las inmobiliarias hemos sido perjudicados, ¿no? Porque hasta esta ley la parte de nuestros honorarios la pagaba el arrendatario, y con esta ley ahora pasa a pagarnos el arrendador. Si bien es cierto que es injusto, porque quien nos contrata a nosotros es el arrendador, y por consiguiente es el que debe de pagarnos los honorarios, también es verdad que él decide quién lo tiene que pagar. O sea, mira, en el contrato, o sea, yo quiero esto y esto y esto, y que el arrendatario también te paga a ti. Bueno, vale, es lo que hay. Así estaba establecido. Se ha pasado de un extremo a otro y no han considerado un poco nuestra función de intermediación, porque si bien es cierto, en el tiempo, por ejemplo, que yo llevo dentro del sector, trabajo en muchos alquileres y tengo muchísima clientela
que destinan su propiedad a alquilar y bueno, eso nos ha perjudicado. Entonces, claro, eso genera inseguridad, es decir, antes la función nuestra ayudaba al arrendador a filtrar los inquilinos para intentar aunque eso siempre, como digo yo, es una moneda al aire, o sea, te puede salir un buen inquilino como que no, pero bueno, utilizar a veces determinados filtros ayuda, ¿no? Y medios. Eso ya prácticamente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque con esta nueva ley nuestra intervención cada vez es más ajustada, porque claro, se ha pasado de un extremo a otro, en vez de buscar a lo mejor un término intermedio. Oye, mira, los honorarios se pagan a media entre arrendatario y arrendador, pero que quede claro que el servicio que va a prestar la agencia o el inmobiliario va a ser desde el principio hasta el final de la vida o vigencia del contrato de alquiler. O sea, no te desliga en el momento en que se firma el contrato, que no es mi caso concretamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esa ley? Que no da seguridad. Es decir, yo ahora tengo que mirar con lupa a quién voy a alojar en mi vivienda. Si al final resulta de que esta familia que yo alojo en mi vivienda está dentro de los tramos de vulnerabilidad y mañana se me envasa en el piso, voy a tener dificultades para sacarlo. Entonces me retraigo, decido no alquilar, o si lo alquilo lo pongo subo la renta a precios disparatados, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, si de Palma puedes conseguir pisos entre 1.000 y 1.200 euros, eso quien lo paga. Tienes que tener una buena nómina o una unidad familiar que permita. Entonces, el problema del alquiler no es tanto el alquiler vacacional, porque bueno, al final cada cual decide con su vivienda qué tipo de negocio le quiere imprimir. Pero ciertamente es que hay muchas viviendas que estaban destinadas al alquiler de larga temporada que han salido del mercado porque la ley no les ayuda, la ley de vivienda no les ayuda a tener la garantía y la seguridad necesaria como para alquilar su vivienda. Entonces prefieren tenerla cerrada o la alquila a precios desorbitados y te pide el oro y el moro. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de las inmobiliarias, de los agentes inmobiliarios. Estamos con Aurelio Lorenzo y con Javier Santana. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a las inmobiliarias. Estamos hablando con Aurelio Lorenzo Casimiro y con Javier Santana. Aurelio,
La figura de la inmobiliaria en muchos momentos siempre se ha considerado como algo nocivo. Digo, por la gente de a pie. En muchos casos decía, vendo particular. O muchos compradores, mira, pero que no venga con inmobiliaria, sino que me lo venda el particular directamente. ¿Eso ha cambiado, ese concepto? Bueno, ha ido cambiando en la medida en la que las personas se han ido dando cuenta de que esa labor no la han podido realizar de manera correcta, no llegan al final del proceso de la manera adecuada, y en el mayor de los casos ni llegan. Lleva un trabajo muy laborioso en el cual se van embarrando por el camino y tienen que acudir a un profesional. De hecho, es que hay países como los Estados Unidos en las que está legislado que para hacer este proceso tú tienes que acudir a un agente de la propiedad inmobiliaria. Por eso se hace, vamos, necesario que haya un colegio de agentes inmobiliarios a nivel de todo el país. Ya Cataluña, por ejemplo, lo tiene y algunas otras comunidades, pero son muy pocas. Insisto en que debe de existir esa norma a nivel nacional. Hablamos de un momento ahora que, bueno, está el mercado, como decía Aurelio, pues hay gente que pide por las casas lo que no está escrito, es decir, a lo mejor en un barrio en el extremo de Las Palmas, como si estuviera en Ciudad Jardín. Eso está ayudando a mover este mercado, porque claro, el que no se mueve dice, no, es que yo quiero 350.000 euros y de aquí no bajo. Eso al final, ¿qué consigue? Yo siempre, cuando estoy en una entrevista inicial, las viviendas siempre valen más de lo que cuestan, ¿no? O sea, porque cada cual le pone el valor por muchas veces por el valor emocional que tenga esa vivienda, lo que ha significado, además. Luego hay una circunstancia en la vida, porque detrás de cuando alguien decide poner su propiedad en venta es por algún motivo, o sea, no es porque sí, o bien porque por traslado, bien porque la casa se le hace demasiado grande, bien por un divorcio, bien porque viene de una herencia. Entonces, lo primero que hay que analizar es hay que aterrizar un poquito a las personas en el sentido de analizar el motivo por el cual ha decidido poner su propiedad en venta, porque yo incluso hay veces que llevo a los propietarios y mira, esto no lo vendas. Depende un poco de la circunstancia por lo que lo quieres vender, porque es que no vas a encontrar nada como esto. O sea, tienes que tener un motivo muy claro. Claro, si ese motivo no está claro, no vas a poner la vivienda acorde al precio de mercado, que se ajusta. Nosotros siempre hacemos lo que se llama un ACM, un análisis comparativo de mercado. Trabajamos con una aplicación que nos dice lo que se ha vendido, lo que está en venta y lo que está fuera del precio de mercado. Y le damos una horquilla. Entonces, si esa horquilla no está dentro de las necesidades o no está dentro de lo que considera que para cubrir su objetivo, pues le recomiendo, mira, pues no es el momento de que lo pongas en venta. O sea, espérate un poquito y tal. El mercado inmobiliario siempre fluctúa. Influyen muchos factores. Ahora está muy de moda. Ya a principios de año están todas las entidades financieras vendiendo sus hipotecas con los tipos de interés. Hay una guerra de tipos de intereses, a ver quién vende un tipo de interés más atractivo. Se viene hablando de que el Euribor pues va a bajar o va a ir bajando, sobre todo en el cuarto trimestre de este año. Entonces, bueno, eso lo que hace es que la gente un poco está en la expectativa. Y claro, digamos, el asesor o el agente o el consultor inmobiliario tiene que estar un poco al corriente de todos esos factores para intentar asesorar de la mejor manera posible, ya no solamente al que vende, sino al que compra inclusive, ¿no?
Y luego sí, siempre existe un mercado inversor bueno, que quiere buscar el mejor precio posible para sacar la mayor rentabilidad. Eso siempre lo hay. Un mercado extranjero también aquí importante en los últimos años. La cantidad de gente que fijan sus ojos en comprar aquí por las características que tenemos aquí en cuanto al clima y lo que las islas te brindan, ¿no? Entonces tenemos un mercado extranjero muy potente que también hay que darle cobertura. Se nos exige también de alguna manera dominar algo de idiomas. O sea, el asesor inmobiliario tiene que ser una persona preparado prácticamente en todos los... o sea, tienes que saber de cómo analizar un plano, por ejemplo, de fiscalidad, de finanzas, a nivel de legal también. O sea, todo eso es un cartel que tienes que exponer a la hora de dar una orientación a esas personas que lo primero que le viene a la mente es, bueno, tengo que vender mi casa, y mi casa ahora mismo, pues yo por menos de 300.000 euros no lo voy a vender, aunque el valor realmente sean 200.000 o 150.000. Y tú le tienes que dar todos los argumentos para hacerle entender que si lo que quiere vender ahora mismo es en ese precio, no es el mercado, no es el momento del mercado para salir a la venta con su vivienda. Y eso es un poco, entre otras cosas, nuestra función, de hacer ver que a veces las expectativas que tenemos no se ajustan con el mercado actual en el que quiere salir a la venta. Aurelio, la comisión del agente inmobiliario. No hay tarifas fijas. Bueno, las tarifas, cada uno marca la tarifa por su trabajo. Lo que normalmente se usa es hasta 120.000 euros, el 5%, y después de los 120.000 euros, perdón, me he equivocado, hasta 120.000 euros, 6.000 euros, y a partir de los 120.000 euros, el 5%. Cierto es que hay algunas inmobiliarias que tienen otros porcentajes, pero lo normal es este porcentaje que yo te acabo de decir, 6.000 euros hasta 120.000 euros, y en adelante el 5%. ¿Ha habido alguna ocasión en que el vendedor ha intentado que tú le hagas la gestión fuera de la inmobiliaria, lo ha intentado para conseguir un porcentaje menor de comisión? Sí, pero como eso se llama, perdón la palabra, eso se llama robo, porque yo me debo a mis valores, a mi ética, y primero a mis valores y a mi ética. Me estoy viendo yo. Ya no solamente no solamente le estaría faltando a la empresa, sino que me estaría faltando a mí mismo. Entonces, como yo a mí mismo no me falto, tampoco le falto a la empresa, ni a mis amigos, ni a mi casa. No le falto a nadie, entonces, por lo menos sabiéndolo. Entonces, en eso no voy a faltarlo porque llevo... Pero suele ser... Habrá alguno que te lo plantea, sí, claro. Siempre hay alguno que te lo plantea. Lo que sí es verdad que suele suceder es que hay alguna persona que te dice que 6.000 euros es mucho, que lo máximo que te pagas son 4 o 5. Y entonces ahí hay una tirantez. Vamos a dejarlo que hay una tirantez. Y al final, cuando ve todo tu trabajo, todo lo que tú debes de hacer para llegar al buen fin, desde que llegas a la casa y él te quiere hacer pasar por la puerta para enseñarte y decirte, mira el baño, mira la cocina, ¿no? Si a mí el baño y la cocina por el momento no me interesa saber de sus necesidades, porque tienes que saber de sus necesidades primero. Antes de conocer la casa, tienes que saber de sus necesidades, además de su necesidad, de por qué vende, también de por su urgencia. Es un tema importantísimo la urgencia. No es lo mismo que alguien necesite vender en los próximos 6 meses o en el próximo año, o no tenga prisa, también cosa preocupante, o que la necesite vender en 15 días porque si no el banco se la quita. Entonces ahí todavía tenemos más preocupación, y entonces después podemos pasar a ver lo que necesitamos vender.
la propiedad que necesitemos vender. Yo quería añadir, si me permite, José Luis, con respecto al tema de honorario, pero bueno, esa parte que está explicando Aurelio también es importante, porque ciertamente la gente cuando nos invita a hacer la gestión, lo primero es, oye, ven para que veas mi casa, lo bonita que es mi casa, y eso se da ya por añadidura, aunque no sea la casa mejor del mundo, pero bueno, cada cual en su casa. Entonces hay otros factores, ¿no? Y es importante el margen de tiempo que te ha dado para... Hay gente que ni sabe, dice, no, yo si la puedo vender mañana mejor, pero no tengo prisa, ¿vale? Entonces, bueno, hay que situar un poquito a la gente en ese sentido. Con respecto al tema de los honorarios, es importante lo que dijo Aurelio. El estándar es el 5% más el IGI correspondiente, ¿no? Que es el 7% ahora mismo aquí en Gran Canaria. Claro, el Remax, que digamos la inmobiliaria un poco de mayor arraigo, si cabe, como franquicia en Canarias. Luego después a raíz de Remax han surgido otras a raíz de ella también, ¿no? Otras franquicias, ¿no? Tiene una máxima y es por eso yo me mantengo fiel en la marca, ¿no? O sea, una máxima es que el 90% de las propiedades que nosotros como agentes vendemos son compartidas. Eso es importante. El sentido de ganar, es decir, yo capto una propiedad, la pongo en el mercado, se mueve a través de una bolsa de inmuebles, a través de una aplicación, y cualquier compañero de cualquier oficina, de cualquier otra inmobiliaria, incluso de Península, donde fuera, sabe que si tiene un comprador, va a poder compartir esos honorarios conmigo. Entonces, claro, ese 5% se convierte a veces en un 2,5%. Pero bueno, el objetivo es darle servicio al cliente e intentar lograr el objetivo de la mejor manera posible y al mejor precio posible, ¿vale? Y para lograr eso, esa herramienta es fundamental. Claro, hay agencias que son reacias al compartir. O sea, tú llamas, oye, mira, tengo una persona que está interesada, ha visto este inmueble. No, yo no comparto porque yo los honorarios que tengo es el 3% y yo el 3% no lo comparto con nadie. Vale, entonces, el estándar es el 5%. A partir de ahí va a ir un poco en función de la filosofía, el concepto que tenga o los protocolos que tenga cada agencia inmobiliaria con respecto a ese asunto. A mí durante todo este tiempo el hecho de compartir me ha ido bien. Hay veces que tú llevas la gestión tanto del comprador como del vendedor. A veces también es complicado ese factor, porque mañana la persona que ha delegado la venta, si yo también gestiono la parte del comprador, dice, oye, mira, es que tú no estás defendiendo mis intereses, estás defendiendo los intereses del comprador que quiere intentar sacar la mejor tajada posible de mi casa. Y quien te va a pagar los honorarios soy yo, aunque él ponga el dinero, pero soy yo quien te va a pagar. Entonces a veces también eso es un tema complejo que el inmobiliario debe saberla tratar. Muchas veces incluso para evitar generar conflictos, si el comprador viene directamente porque ha visto esa propiedad y te llama y quiere visitar y al final quiere comprar, delegamos esa función en otro compañero para que sea él quien represente y comparte los honorarios con él. No siempre es así, pero hay veces que es conveniente porque, claro, va a estar un poco en función del perfil tanto del vendedor como del comprador. Pero eso, ese 5% está pensado para abrir el abanico a otros compañeros que puedan venir de la mano con un comprador y se pueda compartir ese 5%. A lo mejor ese negocio pasa al lado y no se coge, más vale coger el 2,5% que no coger nada. Que no coger nada. Uh-huh. Si te toca que a lo mejor, oye, el comprador viene directamente, pues oye, hay veces que también se negocian los honorarios en el proceso de negociación. Oye, hay una persona que dice, oye, mira, que te hago una oferta a la baja, no te vas a quedar tú, aunque el trabajo sea el mismo, que muchas veces, oye, mira, que el trabajo es el mismo. Ya, pero yo he tenido que bajar el precio de mi propiedad para poder sacar adelante lo que es la venta, tú tendrás también que ajustarte. Y los honorarios también se suelen negociar en ese proceso de negociación. Uh-huh. ¿Vale?
Bien, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a llegar a la parte final de este programa. Estamos aprendiendo un poquito más de la figura de las inmobiliarias y de los agentes inmobiliarios. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a las inmobiliarias. Estamos con Aurelio Lorenzo Casimiro y con Javier Santana, que son dos agentes inmobiliarios. Estamos viendo un poquito cómo es este recorrido, ¿no? Porque sobre todo por la parte importante que han cogido, porque también otra de las cosas del agente inmobiliario, tanto en alquiler como en venta o en compra, es que filtra, ¿no? Filtra al futuro comprador, filtra al futuro alquiler, hace también una función de vigilancia. Por supuesto, estamos filtrando constantemente a compradores y a vendedores, y incluso estamos filtrando cuando llevamos a una persona que quiere comprar o quiere alquilar una casa. Antes de quedar con él, como se hacía a la antigua usanza, cuando comenzaba, recuerdo de quedar estoy hablando hace 17 años, quedar con alguien en la puerta de una propiedad sin conocerlo, entonces allí me firmaba el parte de visita. No, ahora lo conozco, quedo con él en la oficina, tengo una reunión, sé de su poder adquisitivo y sé si puede acceder a la compra o al alquiler de esa propiedad. Y entonces en base a eso también se hace una visita. ¿Se pide algún informe de estos futuros compradores? Sí, por supuesto. Se tiene que hacer yo no le voy a enseñar a una persona una casa de $500,000 de euros si no puede comprarse sino una casa de 100.000. Es lógico, no vamos a estar haciéndolo perder su estimado tiempo. Sobre todo, esa es una de los compromisos que adquirimos con la persona que vende, sobre todo si vive en la vivienda. O sea, para que aquello no se convierta pues en un paseo turístico. O sea, hay gente que le encanta ir a ver pisos y no son compradores. Entonces, claro, a veces, es decir, cuando tú te adentras a intentar vender tu vivienda por tu cuenta, pues es complejo filtrar, ¿no? Porque no vas a hacerle un análisis financiero a esa persona porque dice, bueno, vamos a ver, o sea, yo quiero comprar su casa, pero no me gusta porque es un problema mío.
Cuando es a través del agente inmobiliario es distinto, porque hay métodos y fórmulas para cuando te llaman para, mira, bueno, está bien, pero al final la idea de usted es comprar esta vivienda porque es un poco la zona, las características, el precio, le va bien, tiene todo, sí, está bueno, sabes cómo está el tema del mercado de las hipotecas y demás y tal, estás asesorado, has ido al banco. No, mire, yo tengo ya un dinero ahorrado y tengo para los gastos. Y, o sea, ya más o menos empiezas a extraer esa información que al propietario le va a costar. ¿No? Le va a costar porque son cosas como muy privadas, pero cuando el que compra llama a la agencia, sabe que la agencia nos puede preguntar eso, y es normal. Y luego, bueno, hay gente que incluso te dice, no, mira, pues antes de ir a hacer la visita, me gustaría que si me puedes orientar un poco, porque la verdad es que no... El tema de la hipoteca no nos hemos estudiado, no sé cómo va, ¿me puedes informar? Entonces es cuando ya quedamos en la oficina y un poco en función de los datos económicos le podemos decir, oye, mira, pues en principio creo que no vas a tener problemas, pues si tienes crédito, si no tienes crédito, un poco, nosotros conocemos los márgenes de solvencia que las entidades financieras suelen pedir, etcétera, y le damos una pequeña orientación. Y si vemos ya que efectivamente hay un perfil, normalmente le pasamos con un analista financiero que es el que le va a orientar para ver cuál es la mejor hipoteca que se ajusta. Porque no es lo mismo, cada entidad financiera ofrece porcentajes diferentes, con diferenciales diferentes, etcétera, etcétera. A lo mejor una hipoteca que me va bien a mí, lo mejor a ti no te va bien, Aurelio, ¿vale? Por su perfil económico o por 50.000 historias más. Si eres funcionario, no eres funcionario, si eres autónomo, no eres autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo hay que hacerlo previamente. ¿Para qué? Para evitar llevar a personas... otra cosa es que tengan las llaves. Si tienen las llaves, pues bueno, es una forma también de ir conociendo y haciendo un poquito de sinergia con ese hipotético comprador, y lo vas calificando un poquito, lo vas filtrando un poquito más. Mira, este no creo que sea el prototipo de vivienda, pero mira, te puedo enseñar otras que tengo, que puedes tener en cartera, o que a lo mejor tiene en cartera Aurelio, otro compañero, ¿vale? Porque trabajamos en red, a través de esa bolsa de inmuebles. Y ahí más o menos cómo se desarrolla. Claro, todas esas cosas a veces la gente no las conoce. Y es importante que las conozca. ¿Para qué? Para dar tranquilidad, seguridad y llevar a buen fin. Ten por seguro, José Luis, que no estaríamos aquí después de 17 años hablando si no supiéramos de qué va llevar adelante este tipo de profesión. Sí, se daba el caso, por esto que decía Javier, de llevar meticulosamente el estudio del cliente, cuando me sucedió una vez que un cliente, profesor que trabajaba en San Bartolomé de Tirajana como profesor, como maestro de escuela, y quería alquilar un piso en Mesa y López. Entonces, como que la cosa no cuadraba. Vivir para hacer todo ese recorrido diariamente no cuadraba, ¿no? No era por lo menos lo más adecuado para él, y se le dijo y lo entendió. Podía ser una cosa que pues, mucho más cerca de su lugar de trabajo. Normalmente las personas, los seres humanos, buscamos la comodidad, y la comodidad es que si trabajamos aquí, pues no nos alejamos de nuestro puesto de trabajo, según los estudios, más de 15 kilómetros, por lo menos en la isla. Si hablamos de otras grandes ciudades, pues quizás hasta 50 kilómetros, pero no más, por ejemplo en Madrid. Pero si es en Gran Canaria, no más de 15 kilómetros. Pues para nosotros ir al sur, eso es un montón, y el sur resulta que está a 30 o 40 kilómetros. Pero nosotros, si vivimos en la capital, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no queremos ir a un sitio a vivir, por ejemplo, en Telde. Y a vivir en Telde, que es otra ciudad, sería algo... Escúchale, pero no hay casa en la ciudad, que tienes que irte a otra ciudad, a Telde. Pues si tuvieras tu vivienda en Telde, pues tendrías que ir, no cabe duda. Pero si fueras a alquilarla, que es el caso, lo más lógico es
alquilar dentro de tu ciudad. Este mercado hoy está muy especulado. Este mercado, ¿es correcto esas valoraciones que se hacen, sobre todo por parte de los vendedores, pero hay ahora mismo oferta y demanda? ¿Cómo está? Uh-huh. Está más o menos a la par, ¿vale? Si bien es cierto, lo otro día hablando con Ingrid, que aparte de ser mi mujer es compañera de trabajo, hay mucha incertidumbre, José Luis, en el mercado. O sea, la situación, o sea, el mercado inmobiliario nunca puede estar al margen, como cualquier circunstancia, de cómo está nuestra situación política ahora mismo. O sea, la situación política ahora mismo es la que es. Nos encontramos con un gobierno que apunta más a temas sociales y demás, que bueno, está bien. Y bueno, eso retrae bastante, primero al inversor, también retrae bastante. Dice, bueno, pues no sé si debería esperar un poquito más a ver qué ocurre, si el mercado pues puede cambiar. Fíjate que hoy venía escuchando, hoy leí leí una noticia que decía que el gobierno de Canarias estaba pensando en poner suelo rústico o de las islas, ciertos, pues convertirlos en urbanos para poder construir, porque bueno, eso significa que hay demanda. Pero o sea, ¿qué tipo de demanda es la que hay? La juventud cada vez le cuesta más acceder a un inmueble. Cada día encontramos que el mercado de alquileres está arrojando un poquito a la temporalidad, a alquilar un piso compartido, porque incluso alquilar una habitación hoy te puede salir 300 euros tranquilamente al mes, y es compartido, es decir, baño, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se respira en el ambiente es muchísima incertidumbre, es decir, no hay esa alegría, ¿no? A la hora de salir al mercado a comprar. El que sale a la venta sale porque tiene una circunstancia. Oye, acabamos de heredar, tenemos un patrimonio, esto, o sea, hay que hacerlo efectivo, hay que repartirse la herencia. O un divorcio que dice, oye, mira, pues por circunstancias tenemos que vender porque esto hay que cancelar lo que es la hipoteca y necesitamos ya finiquitar este proceso. Tiene que ser circunstancias muy puntuales. De cualquier manera, el primer broker que yo tuve cuando empecé en esto, él me decía que dentro del sector inmobiliario siempre iba a haber pues bueno, pues el mercado está como más abierto, más alegre, y en época de escasez pues siempre va a haber alguien que necesitará vender para salir precisamente del problema a lo mejor económico que puede tener, y la cuestión es estar ahí en el mercado para que la gente siga contando contigo. Bien, se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando mucho tiempo con Aurelio y con Javier. Bueno, el tema es interesante, el tema es importante, sobre todo porque la figura de las inmobiliarias hoy, bueno, forma parte del día a día, sobre todo porque, bueno, el tema de la vivienda sigue siendo preocupante y sobre todo las nuevas generaciones que no sé yo cómo van a llegar a adquirir una vivienda, porque esto cada vez lo veo más complicado. Pero bueno, ahí está. Hemos querido dar una imagen de lo que son las inmobiliarias a través de dos agentes inmobiliarios, como son Aurelio y Javier, y yo creo que, bueno, por lo menos informativamente me da la impresión de que ha quedado bastante aclarado. Aurelio Lorenzo Casimiro, agente inmobiliario, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Sabes que aquí tienes tu casa y, bueno, ya en alguna ocasión has estado con nosotros fuera de este tema. Muy amable. Gracias, Aurelio. Javier Santana, lo mismo, bueno, sabes que tiene esta casa, también has estado en alguna ocasión fuera del tema de la inmobiliaria, pero sí con el tema de la cultura, y bueno, lo mismo, desearte lo mejor y que camine. Darte las gracias por darnos también este pequeño espacio
para hablar un poco sobre cultura inmobiliaria, ¿no? Que también es importante que se sepa. Y bueno, esperemos volver a estar aquí en esta, habrá más ocasión. Gracias, Javier. Gracias. Bien, palabras de Javier y Aurelio. Hemos hablado de las inmobiliarias. Creo que ha quedado bastante las cosas claras y nosotros les esperamos la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.